La mañanera de Ángel correspondiente a la Navidad de este año que en unos cuantos días va a terminar. ¿Cómo le fue a usted ayer en la Nochebuena y cómo piensa que le va a ir hoy en el día de Navidad? ¿Qué hizo durante la cena o durante la reunión con sus amigos, familiares, la familia completa, o quizá hablaron con algunos que no pudieron llegar o que por razones laborales? ¿Qué hizo usted ayer? ¿Para qué aprovechó la Nochebuena? En términos generales, nosotros los mexicanos aprovechamos esa noche para desearnos lo mejor, vamos a dejar de lado la parte religiosa, aun cuando muchos mexicanos acuden a la misa de gallo, y de alguna manera está presente pues lo que marca la tradición, el niño Dios, todo lo que viene relacionado con el nacimiento de Jesús. Al margen pues de eso, que es importante en sí mismo, y muchos millones de mexicanos al profesar la fe católica siguen esas tradiciones con una fuerte carga, decía, religiosa. Pero hoy ya es un día más, y si bien todavía la realidad no nos llega cerquita, todavía queda una semana de asueto, empezará la actividad o empezaremos a calentar motores el día 2 de enero para disfrutar el lunes 6 la Rosca de Reyes, y entonces sí, a partir del 7 terminaría el puente Lupe Reyes, y a partir de ahí empezar otra vez a perseguir la inacible chuleta. Pero decía que la Nochebuena y los días posteriores, es decir, a partir de hoy, son reuniones con amigos, sobre todo aquellas personas que visitan a sus familiares en una ciudad diferente de su residencia, buscan a los amigos de la infancia, de su juventud, recuerdos, etc., e inevitablemente se llega al tema de la realidad que estamos enfrentando. ¿Qué piensa usted de lo que ha visto y padecido el año que prácticamente en una semana va a terminar? Lo que ha visto en estos 12 meses del 2019 y el mes último del año anterior, del 2018, está acorde con lo que usted pensó sucedería después del 1 de julio del año 2018. ¿Está su expectativa satisfecha? Las ideas que usted se forjó en torno a la gobernación de López, ahí está, es decir, lo que usted ve, las decisiones que se han tomado, los resultados de esta gobernación, ¿son los que usted pensó que sucedería? ¿O, por el contrario, cree que lo visto y padecido es totalmente lo opuesto a la idea que usted se forjó de la gobernación de López? Sea cual fuere vamos a decir, el choque con la realidad, hay algo que nos rebasa a lo que pensemos usted y yo: las cifras, los datos duros. Esos elementos, esos recursos que son útiles para los economistas en sus análisis prospectivos, no tienen que ver con lo que pensemos. Son hechos fríos, datos duros. Algunos dicen, hay que pensar en positivo para que esto y esto y esto. No es cierto. Usted puede pensar en positivo, en negativo o lo que quiera usted, y al final de cuentas la economía, los mercados, quizá esta expresión no sea exacta evidentemente, pero tienen vida propia. De tal manera pues que esa paparruchada de hay que pensar en positivo no les haga caso. Vea las cosas de una manera fría, objetiva. Y por eso le vuelvo a preguntar, lo que estuvo viendo en estos 13 meses, ¿cómo lo encontró usted?
¿No cree que estos últimos días del año sería una ocasión propicia, sobre todo si se reúne la familia al recalentado? Por ejemplo, hoy es obligado el pavo, la pierna, los tamales, el ponche, etcétera. Algunos quizá pues hay que curarse la cruda, pero al final de cuentas son días donde es posible, en calma. Muchos millones de mexicanos no laboran, es decir, son días de asueto, y hay tiempo para comentar. Por supuesto, espero que sea de manera civilizada, respetuosa, sin ofensas, de tal manera que pueda usted al principio del año próximo, en la primera semana, tener una idea más o menos clara de cómo nos fue el año que terminó. Imagínese usted que se reincorporará a sus actividades normales a partir del lunes 6 de enero y será inevitable ahí el comentario: oye, ¿cómo ves este año? ¿Cómo te pinta? ¿No sientes alguna amenaza en tu trabajo? Etcétera, etcétera. ¿Por qué no aprovecha algunos ratos de estos días para pensar en ello? Para comentar con los suyos, con los amigos, algunos colegas con los que se reúna a desayunar, a echar una copita, a jugar dominó, etc. ¿Y por qué le hago esta petición? Porque el año que viene va a ser un año muy difícil. Desde mi opinión personal, el año 2020, que repito en unos días va a comenzar, va a ser el año definitorio de esta administración. Todavía en este primer año, que va a terminar en unos días, pudo el presidente echarle la culpa a los anteriores. Perdón, no a los anteriores, porque a esos no los ha tocado, pero al presidente Calderón, a Fox y a todos ellos, al neoliberalismo y un choro mareador que ni él mismo lo cree. Pero al final de cuentas, la culpa o la responsabilidad de una serie de problemas la descarga él en los anteriores, sean los inmediatos o los antepasados. Pero eso ya acabó, ya son 13 meses de esta gobernación y pudiéramos afirmar que a partir de este 2 de enero ya todo lo que suceda malo, equivocado, será evidentemente propiedad de López y de su equipo gobernante. ¿Qué piensa usted acerca del desempeño que van a tener? ¿Piensa usted que la secretaria de Gobernación se convertirá realmente en una persona política con capacidad para hablar con los gobernadores, etcétera? ¿O piensa usted que el Poncho Durazo, mi paisano, va a convertirse en ese adalid de la justicia y enarbolando la espada flamígera de la justicia meterá en orden con abrazos a los delincuentes? ¿Y piensa usted que Jiménez Espriu evitará que este sistema aeroportuario, que es un chiste de mal gusto, fracase? ¿O piensa usted por allá, qué le diré, el que guste, que la doctora Graciela Márquez se canse de elaborar mole artesanal y se dedique a otra cosa? O qué sé yo, ¿piensa usted que Zoé Robledo al frente del Seguro Social haga algo más o menos positivo por esa institución en quiebra y en una situación de desastre, no de ahorita ni del anterior, sino desde hace muchísimos años atrás? ¿Qué piensa usted? ¿O preferirá usted decir, mira Ángel, como venga tengo que seguir trabajando mientras pueda? ¿Será esa su actitud? ¿En verdad cree usted que es positiva para usted y los suyos mantener esa actitud de apatía y de que no le importe la cosa pública? Por eso le pido yo que piense, que le ponga un poquito de cacumen a esto que hemos visto y padecido y haga un pequeño ejercicio, por más superficial que podría ser, en torno a lo que cabría esperar para el año 2020. Es un año donde no habrá recursos,
Si bien el gobierno presume de superávit primario, ya le he explicado yo que eso no es posible, es una engañifa. ¿Por qué? Porque han prácticamente agotado la mitad del fondo de estabilización para los ingresos presupuestarios, y el año que entra lo otro que queda, 160, 170 mil millones de pesos, también se los van a embuchacar. Y si hubiere remanentes en la operación de Banco de México, también los van a dilapidar. Prácticamente estamos viendo lo que se llama en economía o en finanzas públicas el dinero del helicóptero, como si López se subiera a un helicóptero con monches, unos montones de dinero, y los empezara a tirar, y el que alcanzó, alcanzó. Los programas disque sociales, los que yo llamo del malestar, no tienen un censo definido, no hay forma de conocer cómo evaluarlos, no hay reglas de operación, etcétera, etcétera. Todo por la ambición perversa de obtener votos el año 2021. Habrá cosas que se tendrán que decidir. La Suprema Corte, que resolverá en torno a las acciones de inconstitucionalidad por las modificaciones que hicieron de una manera tramposa en Baja California para darle al señor Bonilla de 2 años a 5 años. Es decir, estaremos enfrentando el 2020 una serie de situaciones o de temas complejos, complicados también, que van a incidir directa o indirectamente en la gobernabilidad, en la estabilidad política, no se diga ya en la economía estancada que estamos viviendo o padeciendo. Por eso, intente ser un ciudadano de a de veras, trate de hacerlo, y trate también de dejar de ser eso en lo que nos han convertido los políticos desde hace muchos años: niños de pecho, bebecitos inimputables que de nada somos responsables. ¿Por qué no empezamos, usted y yo y los que nos ven ahorita y otros y millones de mexicanos, a tomar conciencia de que nuestras decisiones tienen consecuencias? Si decidimos lo correcto y nos unimos con millones de mexicanos, es posible que impulsemos o obliguemos a López a rectificar en este camino equivocado por el que nos ha llevado. Acepto de entrada que un crecimiento de 2.2, 2.3 en la economía es mediocre en sí mismo. Necesitamos crecer a tasas más elevadas para enfrentar pobreza y marginación. Sin embargo, este gobierno, con una eficiencia y eficacia destructiva, ese 2.3, 2.4 lo bajó a 0.0, y posiblemente a mediados de febrero el INEGI nos dará los datos del Producto Interno Bruto, y el 31 de enero los datos preliminares, y es posible que este año haya un decrecimiento, es decir, un porcentaje negativo en lo que se refiere al comportamiento del PIB. Por esa razón yo le pido a usted respetuosamente que piense un poco en estos temas. Yo sé que es enfadoso, yo sé que a veces dicen, pues ¿qué voy a saber yo de eso? Se sorprendería usted cuando empiece a pensar en estos temas, que sí sabe de ello y mucho. Haga un intento, hombre. Pregúntele a su señora, oye, mujer, ¿cómo ves la cosa de los precios? No, ni me menciones eso, le va a decir. No me alcanza para nada lo que me das. A ver si te consigues otro trabajo, porque el ingreso que tienes ya no alcanza. Y así, platique con el compadre, con la comadre, con los hijos. ¿Qué le comentas si están en la preparatoria, en primero, segundo año de universidad? Acopie usted datos, información, y trate de formarse un juicio, hombre. López se aprovecha de que no participamos de lo público. Al no tener contrapesos, al no tener un juicio crítico de los desmanes que está cometiendo, sigue en esa situación. Yo le agradezco su atención. Mañana será otro día, 26, una cierta normalidad, pero por lo pronto hoy disfrute el recalentado, cualquier cosa que haya usted cenado, si es que sobró, y empiece usted a acomodarse
porque muchos millones de mexicanos trabajamos mañana también a partir del 26. Muchas gracias por su atención y además aprovecho para agradecerle el que me haya usted acompañado durante todo este año. Gracias pues, y seguimos mañana con las mañaneras de Ángel. Gracias.